Nos acompaña José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Buenas noites. Buenas noites. Bueno, la justicia española está de aniversario porque ayer cumplía 4 años de un inicio de bloqueo, pero no creo que estemos para celebrar ese aniversario, ¿no? No, es que es el primer cuarto año. El primer cuarto año. Vendrá el quinto con estas perspectivas y esto va a durar más que la guerra de los 100 años. Es una táctica que está programada a largo plazo, en el sentido de que vamos a ver qué pasa con las autonómicas y municipales, en qué sentido se fuerza el gobierno, y desde luego yo creo, en fin, no voy a apostar que el día 22, que es cuando se ha convocado para nombrar a los 2 magistrados del Constitucional, va a haber bloqueo otra vez, porque se le ha puesto el veto a un magistrado intachable, y que además es inédito, porque siempre el grupo llamado progresista ponía el suyo y el grupo conservador ponía el suyo, y no ha habido vetos en la vida. Pero ahora parece que va a haber... Después hablamos del Constitucional, pero antes con el Consejo. Acaba de usted decir, es un bloqueo con un horizonte programado. ¿Quién programa y con qué fines se programa este bloqueo? Clarísimamente el PP, vamos, no creo que haya opciones para interpretarlo de otra manera. Le favorecía en el sentido de los nombramientos, se hizo una norma para que un órgano constitucional en funciones no pudiese hacer nombramientos. Hubo alguna algarabía y discusión. A mí me llama la atención porque el legislativo, cuando está en funciones, no puede hacer leyes. El Ejecutivo, cuando está en funciones, tiene que gobernar a golpe de decreto ley. Tiene limitadísimas sus facultades. En cambio, unos querían que el Consejo, aun estando en funciones, tuviese todas las potestades. A mí me parece ilógico. Hombre, la consecuencia de 4 años es que se producen unas vacantes en el Tribunal Supremo. Pero bueno, yo he convivido en mi sala con 3 magistrados llamados suplentes o interinos. Y por tanto se podía ir rellenando. Hay una sala que es la antigua mía, la segunda que está completa. Empieza a haber bajas por jubilaciones, la de lo contencioso, y ahora parece que en la de lo militar. Pero siempre hemos dicho, allí en esa casa, que el día que la Guardia Civil deje de ser un cuerpo militarizado y pase a ser como la Policía Nacional, hay que cerrar la sala de lo militar porque no tiene trabajo. Hablamos mucho de si esto importa o interesa a los ciudadanos, incluso en medio de un escenario preelectoral. Hablábamos antes, hombre, Cristina Lahoz se encontró 2 personas hablando del Consejo, pero aparte de eso, para los ciudadanos, dicen, bueno, ya esto es cosa de jueces, pero ¿a mí qué me afecta? Hombre, pues afortunadamente, claro, mucha gente cree que esto es la parálisis de la justicia, y no. Lo vengo repitiendo con mucha frecuencia. Mañana no porque es fiesta, pero al día siguiente, a las 9:30 o 10 de la mañana, se abrirán todas las audiencias y todos los juzgados de España, y allí estarán los jueces y juezas recibiendo a los ciudadanos que tienen conflictos. Repito que el impacto es fundamentalmente sobre el Tribunal Supremo, incluso sobre, dicen, presidentes de tribunales superiores de justicia. O audiencias. Sí. Pues es que el presidente de un Tribunal Superior de Justicia y nosotros, en nuestra tierra, La Coruña, estuvo 4 años sin nombrarlo. Y yo creo que siguió habiendo percebes y que no pasó nada, y habrían los juzgados todos los días. Es una especie de figura política que acudirá el día 12 de octubre y que, si se sienta en un tribunal de justicia y tiene a su lado a otros 2 que le llevan la contraria, no tiene nada que hacer. Pero los nombramientos, por ejemplo, de las vacantes en las audiencias, en los juzgados, yo entendía que ahora, precisamente, con una reforma del Gobierno para tratar de provocar el desbloqueo, se ha desbloqueado solo para el Constitucional, pero sigue bloqueado al estar en funciones para nombramientos de sala. O sea, en algún momento empezarán a faltar magistrados en algunas audiencias. No, en las audiencias provinciales se nombra al presidente del TSJ y las audiencias, solamente las presidencias. Hay presidencias interinas, la plantilla es la misma, e incluso se está planteando la posibilidad, no desdeñable, de que del mismo modo
que los 300 y pico jueces de Madrid eligen ellos a la decana o el decano, ya se está reclamando que en las audiencias provinciales el presidente sea elegido por todos los magistrados y jueces de la provincia. Cuando hay una vacante, un magistrado que baja por jubilación o por la circunstancia que sea, ¿no es el Consejo el que tiene que decidir quién ocupa esa vacante en los tribunales? No, fuera de las presidencias solo. Esto es automático y es más, y en la Audiencia Nacional mucha gente no lo sabe porque es la cláusula que puso Estrasburgo es por rigurosa antigüedad. Decía programado antes, va a estar programado hasta mayo, que son las elecciones. ¿Hay fórmulas de desbloqueo, si sigue el bloqueo? Hombre, yo creo que sí. Tenemos la ventaja o la suerte de que la Constitución solamente exige rígidamente los 3/5 para los 8 juristas. Ahí no hay vuelta de hoja, habría que modificar la Constitución. Sin embargo, para el Consejo, dice, una ley orgánica determinará. Entonces, una ley orgánica requiere, si no me salen malas cuentas, 176 votos. ¿Por qué no se modifica la ley orgánica? Yo ya lo he escrito y lo he propuesto. Sí, pero esa ley orgánica, con la reforma que usted dice, en Europa no gustaba mucho. No, eso es rigurosamente incierto. ¿No? Vamos, hombre, yo... Por eso la retiró el gobierno, si no lo habría mantenido. En fin, tengo ciertos contactos internacionales por mi condición y desde luego no es así. Vamos, nadie ha dicho en Bruselas nada. ¿Pero por qué entonces la retiró el gobierno? Porque fue decir que en la Comisión Europea o el comisario de Justicia... Reinders, que aquello no sonaba bien y retirarse el paquete de la reforma legal. Yo pienso y sigo insistiendo, lo único que, y eso ahora nos lo acaba de recordar el Consejo de Europa hace 3 días, es el tema de mayoría de jueces en un sistema de Consejo del Poder Judicial. España, en el año 2004, de manera voluntaria, nadie la forzó ni le puso una pistola al pecho, entró en la red de consejos judiciales europeos. No están todos los países de la Unión Europea, porque Alemania no tiene consejo y los nórdicos tampoco. Entonces, en esa red está muy claro eso que tú comentas, que es que tiene que haber como mínimo un número igual y propugnan una mayoría de jueces elegidos por jueces. Esto no lo estamos cumpliendo de momento. Bueno, hay que recordar que en el año 2018 los jueces abrieron sus elecciones y desde 2018 hay 51 jueces y juezas nominados y pasados ya por las comisiones de justicia para ser elegidos. Hay que cerrar eso. ¿Cómo hay que cerrarlo? Pues yo creo que el reglamento del Congreso y el reglamento del Senado dan una vía que es convocar un pleno. Si no salen los 3/5 que ahora hay, aunque yo propugno que a la segunda votación sea mayoría absoluta, y además por una razón que me parece convincente, y si alguien me convence de lo contrario, el presidente del Gobierno de la Nación en una segunda votación puede salir por mayoría simple. Es decir, más votos sí que más votos no. Eso para reformar la ley. Para reformar la ley. Exactamente. Para reformar la ley. ¿Y eso qué sería? ¿Reformar la ley para que de los 20, en vez de 8, sean elegidos juristas del mundo judicial y los otros 12 a propuesta de la carrera judicial por el legislativo? ¿Usted piensa que sería una reforma buena que hubiera más jueces elegidos por la carrera judicial exclusivamente? Yo pienso que sí. Así se quiso y además en la primera ley, que es de 1980, así se hizo. Después se cambió en el 85, porque se decía que la carrera judicial estaba muy, digamos, atravesada por el sector conservador y que las veces que pudo elegir salían siempre la mayorías muy claras conservadoras. Bueno, pero precisamente esas normas de la red europea, que me he fijado, exige como condición que los jueces elegidos por los jueces representen el pluralismo de la sociedad en las que los eligen.
Eso es una exigencia. O el pluralismo de la carrera judicial. No, el pluralismo de la sociedad, lo dice claramente las normas reguladoras. Y eso con un sistema proporcional se puede arreglar. Un sistema proporcional que no tenemos ahora. O sea, que usted sería partidario de ahora ya cumplir el mandato constitucional y por la ley vigente, elegir un consejo que estuviera 5 años y que en ese periodo acometer esa reforma del proceso de elección con los criterios que usted dice. Sí, sí, y además no solamente esa, sino de otras cosas que ha hablado, o por ejemplo ese informe BIS. Tenemos en la Constitución un Consejo de Estado y parece que en España hay un Consejo de Estado BIS, que es el Consejo del Poder Judicial para las leyes. Esto no pasa en ningún consejo europeo, tienen ese poder de información los consejos judiciales, salvo, por ejemplo, ley de violencia integral. Hay que crear juzgados especializados. Entonces dice, sí, eso, oiga, crear juzgados, demarcaciones, etcétera, etcétera, eso es algo que me compete a mí. Otra cuestión, si es como ahora, que es un sistema mixto, donde de los 20, 12 los eligen el legislador, es decir, los representantes de los ciudadanos, entre un grupo de 30, 40 o 50 magistrados... Eran 51, pero ahora ya se han retirado algunos. Pero digamos que las propuestas sobre las que puede elegir el legislador son propuestas que ha hecho la propia carrera judicial. Es decir, el legislador no puede elegir al juez que le apetezca, sino a aquellos que le ofrece la carrera judicial. No es un sistema mixto que permite que el ciudadano tenga esa pluralidad a la que usted se refería y que al mismo tiempo se marquen las reglas de juego conforme a lo que dicen los jueces. Hombre, precisamente ese sistema que yo no recuerdo si fue de Alberto Ruiz Gallardón o de quién fue. Ledesma. No, el del 85 es de Ledesma. El que los parlamentarios tengan que elegir entre los jueces prenominados, una especie de primarias entre jueces. Este es un sistema mixto que, bueno, pues la verdad que no es desdeñable, me parece que reúne las dos condiciones. Por un lado, la voluntad de la carrera judicial de todos los jueces y, por otro lado, pues esa elección del Parlamento, pero condicionada rígidamente. Yo creo que en la primera iniciativa eran 3, o sea, por cada vocal, o sea, serían unos 60, ahora han salido 51. Volvemos con el Tribunal Constitucional. El Gobierno ha anunciado, ha movido ficha y ha dicho que, bueno, si esto sigue así, yo voy a hacer mis 2 nombramientos. La renovación, hay bastante discusión al respecto, es por tercios, tocarían 4 ahora, 2 propuestos por el Consejo, que siempre nombra uno progresista y otro conservador, y 2 por el Ejecutivo. El Consejo se hace el remolón y el Ejecutivo actuó. Y hago mis 2 propuestas. Luego hablaremos de las propuestas que ha hecho. Pero en cuanto al hecho formal de que el Gobierno presente las 2, el Consejo ha dicho, bueno, nosotros lo estudiamos el 22, pero no da garantías de que el propio Consejo, con mayoría conservadora, elija sus 2 miembros. Y ahí vamos a entrar en un litigio a ver si el Gobierno puede elegir sus 2 sin que el Consejo los nombre. Hombre, a mí me parece elemental. En mi opinión, hay gente que está confundiendo las matemáticas con las leyes. La ley del Tribunal Constitucional, la ley orgánica, dice muy claramente en el artículo 17 que cuando se cumpla el mandato, en este caso de los 2 del Gobierno y los 2 del Consejo, con 4 meses de antelación, se dirija al presidente del Gobierno y al presidente del Consejo para que vayan renovándolo. No dice que los 2 tengan que ir de la mano. Simplemente lo único que dice que se renueva por tercios es que tienen que ser 4, no 5. Pero eso es la única consecuencia que se puede sacar. Hay gente que interpreta que tienen que ir los 4 juntos. ¿Y dónde dice eso? No sé, dice que como se renuevan por tercios y son bueno, 12... pero por ejemplo el Senado hasta ahora tiene una vacante. No es descartable que en un momento determinado, por ejemplo los 4 del Senado, los 4 del Consejo, lleguen rápidamente a un acuerdo de 3 y se enquisten en uno. Y ante una situación de falta de quórum, es decir, porque necesitan 8 magistrados para funcionar, diga, oiga, esto no se puede paralizar. Y esto además lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2016, firmada por el señor González Trevijano, entre otros, claro, del Pleno. Pero eso en cuanto a la elección. Pero la pregunta que tengo y la duda que tengo, que tienen muchos, es si ese día 22 de diciembre
El día de la lotería. El día de la lotería, que a lo mejor no hacemos por eso el programa, yo estoy convencido. Pero el Consejo, con mayoría conservadora y con un núcleo duro del sector conservador bastante cohesionado, decide no proponer sus candidatos por las circunstancias que sean. El gobierno dice, pues yo nombro mis dos. ¿Cuál es el órgano que tiene que decidir si el gobierno puede o no hacer ese nombramiento? ¿El Tribunal Constitucional? Bueno, por un lado el Tribunal Constitucional, pero yo creo que la propia ley. Pero la ley tiene que interpretarla a alguien. Por eso, pero ¿Cuál es el órgano que lo tiene que interpretar? Pues yo creo que si dice dos el gobierno y dos el Consejo, pues ahí está, dos el gobierno. Sí, pero ¿quién es el que tiene que decidirlo? Pues sencillamente yo creo que lo dice la interpretación gramatical y lógica del artículo 17 de la Ley Orgánica del Consejo y lo dice la propia sentencia del año 2016, que por cierto es una sentencia ante un recurso del PSOE y se dice clarísimamente que no es necesario la unidad de acto para renovar por parcelas el Consejo del Poder Judicial, aquí es trasladable. Dice al mismo tiempo que es posible una renovación parcial y dice que sobre todo es exigible ante situaciones de bloqueo. Vale, pero eso es el reglamento. Pero luego, no, esto es la sentencia del 10. Sentencia, pero alguien tendrá que decidir sobre eso, un órgano. O sea, el árbitro es el que dice si es penalti o no con las normas que son iguales para todos. Derribo dentro del área o mano intencionada. Entonces, usted dice, con esa normativa, con esa sentencia del 16, tienen que fallar de esa manera. Pero yo le pregunto, ¿quién es el que tiene que fallar? Por supuesto, el Pleno del Tribunal Constitucional. El Pleno del Tribunal Constitucional. Por supuesto. Donde hay mayoría conservadora. Bueno, pero... ¿Pueden interpretarlo de otra manera? En primer lugar, tiene obligación de convocar un pleno. Eso lo dice la propia ley cuando se lo piden 3 magistrados. No lo ha convocado y algunos han dicho, bueno, ya que estamos aquí vamos a esperar al 22 a ver qué pasa. Pero tiene obligación, cuando tiene los dos del gobierno sobre la mesa, tiene obligación de convocar un pleno para verificar exclusivamente si son juristas de más o menos reconocido prestigio y 15 años de actividad. Verificar, el verbo verificar no dice examinarles. Yo creo que la verificación, hombre, un poco tomándose la broma, es para que no se cuele ningún ingeniero agrónomo. O sea que tienen que ser magistrados, juristas y con 15 años, y ahí se acaba la función del Tribunal Constitucional. Bueno, vamos a ver qué dice, si pita penalti o fuera de juego. Hay prórroga, me temo que a lo mejor lo que hay prórroga. Pero aparte de eso, sobre las figuras, dice, para que no se me cuele ningún ingeniero agrónomo, decías de broma. O sea, para que cumplan sus criterios de 15 años, de criterio objetivo, de ejercicio de la profesión, un currículum, una reconocida trayectoria. Las propuestas del Gobierno, cumpliendo todas esas premisas que usted da de forma holgada, ¿le parece que es una buena decisión? Es decir, proponer a un candidato para el Constitucional que ha sido hasta hace año y medio ministro de Justicia. Bueno, precisamente citabas al comisario Didier, que ha dicho que esto es normal, habitual. Que es habitual. En España tenemos el único precedente de Manuel Jiménez de Parga, que fue ministro de Trabajo, con Adolfo Suárez, con UCD, pues no es usual. Yo aquí, como sabes, soy muy futbolero, todos tenemos un seleccionador. Yo hubiera hecho otro equipo. Bueno, pues nos queda bastante claro. Entonces vamos a empezar ya, como queda bastante claro, vamos a empezar con las preguntas de los miembros de la mesa de análisis. Cristina. Hola, buenas noches. Yo quería suscitar un tema que también ha ocupado mucho tiempo en los medios y que nos sigue ocupando tiempo, que es la aplicación de la llamada ley del solo sí es sí. Yo creo que ya estamos por casi 50 los casos de rebajas de pena y descarcelación de delincuentes sexuales. Me parece una gravedad enorme, no sé a quién atribuir las culpas. ¿Pero usted cree que los jueces son machistas y que hay una conspiración de la Judicatura contra Podemos? No, jueces machistas en absoluto. Una conspiración en la Judicatura 5.300 en absoluto. Estadísticamente, vamos a tirar de estadísticas. El número de querellas contra Podemos triplica todas las demás querellas.
Ahora, repito, es una minoría, no son los 5.300, ni machistas ni nada. ¿Qué pasa con esa ley? Pues que los delitos contra la libertad sexual son unos delitos muy discutibles. La prueba es que la reforma última, la que estaba vigente hasta anteayer, la hizo el Partido Popular, la firmó José María Aznar, ha estado vigente durante 20 y tantos años, no tiene disposición transitoria y a nadie se le ha ocurrido montar un cirio jurídico sobre la disposición transitoria cuando es elemental que hay que acudir a las del Código Penal, porque es una parte del Código Penal la que está ahí. Y uno va a una librería y le venden un código con esa parte de esa ley. No hay que interpretarla de esa manera. Y por otro lado, siempre se está discutiendo en la doctrina penal, los políticos, en Alemania hubo grandes debates, si la solución para estos delitos es aumentar las penas. La lógica nos llevaría a la cadena perpetua y a la pena de muerte. Se acabó, ya no hay posibilidad de reincidencia ni que salga nadie. La tendencia generalizada es a rebajar las penas y a incrementar las medidas de reeducación en el ámbito penitenciario y sobre todo las medidas de protección en la ley integral, que tiene 61 artículos que nadie ha comentado. Esos 61 artículos son vanguardistas en Europa y en el mundo. Tan vanguardistas que me temo que no va a haber dinero para cumplir todos los propósitos. Un apunte muy rápido. La rebaja de penas no ha sido un accidente del camino, sino que estaba pensado que fuera así para que él fuera menos punitivo. En los grupos en que yo me muevo, del grupo de estudios de política criminal, en Alemania también se habló de esto y se llegó a la conclusión de que aumentar las penas frente a un psicópata, porque es que la criminología en este país está muy en mantillas. Es que los delincuentes sexuales hay dos clases. El psicópata, que tiene una dificultad enorme para reinsertarlo, y el violador, digamos, temporal. El caso de la manada. Yo creo que los de la manada, cuando cumplan los 15 años, no van a volver a delinquir ni se van a meter en ningún lío de estos. Yo tan segura, la verdad. Bueno, Carlos. Sí, no, es que antes el señor Martín Pallén planteaba las cosas como, bueno, como está todo previsto y todo claro, y la verdad es que los que somos profanos da la sensación de que no está nada claro, nada de todo esto, en el sentido de que puede pasar, alguien no previó que pudiera pasar que durante 4 años estuviera bloqueado el Consejo General del Poder Judicial y no hay salida. Usted planteaba la salida de la reforma de la ley, que el Gobierno intentó y luego se paró, pero le planteo ahora la siguiente, en la que ya estamos, prácticamente ya estamos. Ya llevamos 5 meses sin renovar el Constitucional cuando se debería haber renovado. ¿Qué pasa si la mayoría conservadora del Constitucional determina que mientras no renueve el Poder Judicial, nosotros no podemos renovar? Es un escenario, porque usted decía, no, bueno, es que no por ningún lado. Es que tiene que pero ir a penalti, ellos pero apelan, no claro, ellos apelan al artículo 159.3, que seguro que nos lo interpreta mejor el señor Martín Pallén, porque yo no. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3 años. Quiero decir, el sistema a lo mejor, no, yo me lo planteo, el sistema, alguien no pensó que esto pudiera llegar a pasar, porque está pasando y 4 años no se ha hecho nada, 5 meses ya veremos, y nadie tiene claro que no pueda bloquearse el Constitucional un año más. Bueno, desde el 12 de junio, a lo mejor no me he explicado bien, tanto el Gobierno por su lado como el Consejo por el suyo, pensemos que hubiera pasado al revés, que el Consejo hubiera reaccionado rápidamente y hubiera nombrado a 2 y que el Gobierno pues estuviese dudando entre quiénes elige o no elige. Pues lo mismo que digo del Gobierno lo digo del Consejo. Los 2 del Consejo tienen que ir al Pleno del Constitucional y nombrarlos. Lo otro son las matemáticas. Por tercios, pues son 4. 12 entre 3 salen 4, no salen 5. Y yo no veo ninguna otra interpretación. Todo lo demás me parece una especie de leguleyismo de muy bajo nivel jurídico. Y repito que si se hubiera anticipado el Consejo, los 2 del Consejo tenían que estar ya, y además estarían. Si lo que Pero dice... solo digo, ¿qué mecanismos legales? Porque yo, insisto, tiendo a pensar que realmente cuando se hizo todo esto, nadie se imaginó que esto podría llegar a pasar, porque si no me parece inexplicable. ¿Qué mecanismos se le ocurren legales a usted en el caso de un escenario nada...? Porque, vamos, la información que tenemos es
hay por lo menos 6 miembros, son 11 ahora mismo, 6, 5, hay 6 miembros del Constitucional que están diciendo que mientras no renueve el Poder Judicial, mientras no estén los 4, nosotros no renovamos. Si eso es así, ¿hay algún mecanismo, alguna reforma legal? Usted planteaba antes cambiar la ley del Poder Judicial. En este caso, cambiar la ley del Constitucional. ¿Hay alguna posibilidad legal o podemos estar bloqueados los dos órganos? Creo que es absolutamente innecesario y quizá, a lo mejor, pues me estoy empecinando en ello. Pero repito, si los dos del Consejo van allí, hay que poner en marcha el artículo 3 y el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ese es el medio legal, se convoca un pleno y allí se va a verificar si cumple estos requisitos. Los dos propuestos por el Gobierno. O los dos propuestos por el Consejo. Pero si el Consejo no los propone, tendrá que ir solo los del Gobierno. Exactamente, repito que haber pueden un ir. pleno. Es más, ahora el Senado tiene la oportunidad de nombrar a uno. Y ya he explicado que a lo mejor en algún momento del futuro se enquista un nombramiento y dice, no, es que tienen que ir los 4 a la vez. Hombre, mire usted, es que no puedo funcionar si usted no me manda a los 3, porque tengo bajas y no tengo quórum. No me entra en la cabeza que se pueda... Pero el que tiene que interpretar esa ley del No, es el propio 16 Constitucional. es el Constitucional. No, por supuesto, y tendrá que poner por escrito, La razón es en un sentido negro porque- sobre blanco, por qué interpreta que lo que rige son las matemáticas y no la ley. Pues vamos a ver el acta arbitral de ese día. Pues siguiendo un poco con esta idea y luego le planteo un apunte simplemente rápido. ¿Qué pasaría si seguimos con esta situación de bloqueo, que es un tema que hemos hablado nosotros 4 varias veces, y llega a gobernar el Partido Popular con los 2 elegidos con el gobierno actual del Partido Socialista? Eso por un lado. ¿Se mantienen como los 2 elegidos del gobierno? Porque están en este limbo ahora mismo que todavía no son magistrados, digamos, al uso. Y otra cosa, ¿qué se puede hacer en el Constitucional para que no se tarde más de 12 años en resolver las causas? Ah, bueno, esa es otra cuestión, esa es otra cuestión aparte. Eso también lo decide en gran parte el presidente. Después, claro, hay que tener en cuenta, me estoy refiriendo, me imagino, a los recursos de inconstitucionalidad. De las leyes que tenemos unas exactamente. cuantas que... Bueno, pues ahí juega la política y no la ley. Juega la Sí, pero- política, se considera que no es oportuno en un momento determinado pronunciarse sobre el aborto, que salió con unas mayorías y ahora hay otras. Es una cuestión, ya os digo, de razones políticas, no hay nada legal. Claro, el Constitucional, aparte de los recursos de inconstitucionalidad, tiene miles y miles de recursos de amparo. Entonces tiene que un poco manejarse su actividad y en este caso, pues yo pienso que no hay que hacer absolutamente nada, pedir en el Parlamento, denunciarlo en los medios de comunicación, todo esto, por supuesto, pero si han decidido aparcarlo, pues lo han decidido aparcarlo. Última pregunta. Buenas Ainhoa. noches. Yo quería preguntarle por otra reforma del Código Penal, la de la sedición. Si usted cree que con esta reforma que ha hecho el Gobierno sería más fácil extraditar, traer de vuelta a Puigdemont, que esas euroórdenes se han topado con los tribunales europeos en numerosas ocasiones. Y por otro lado, la malversación, que es otra cuestión que está sobre la mesa. Si no hay lucro personal, ¿no hay malversación? Vamos a ver, en relación con el delito de sedición, en España hemos aportado al mundo político internacional 2 conceptos. El del pronunciamiento, asonada, levantamiento, alzamiento, y el de guerrillero, que también es una construcción netamente española. Entonces, durante muchos años, una forma de tratar de cambiar el gobierno, etcétera, etcétera, era a través de 2 modalidades. Digamos, la más grave, la de rebelión armada, y una que llamaban de segundo grado, con oposición y discusión de juristas, que era la sedición, cuyos objetivos, según se lee en la sentencia del Procés, eran segregar una parte del territorio nacional. Entonces uno va al Código Penal y lee y dice, ¿dónde está que la sedición tenga como objetivo segregar una parte del territorio nacional? No está en ningún lado. Entonces era una anomalía, un desajuste, un cuerpo extraño, que se quedó ahí. El legislador del 95 que hizo esto, o quien fuera, no estuvo muy afortunado ese día,
Y entonces lo que sí que hay son desórdenes públicos graves, lo que llamamos el alzamiento público y tumultuario. Y los objetivos del alzamiento público y tumultuario no tienen nada que ver con los de la sedición clásica. Son objetivos para impedir el cumplimiento de una ley, cosa que me parece difícil que suceda en la práctica. ¿Cómo se impide el cumplimiento de una ley con un alzamiento público y tumultuario? Sí se puede impedir el cumplimiento de una resolución judicial, por ejemplo, está pasando con los desahucios. Pero claro, ahora nos vamos a la proporcionalidad, que es lo que ha denunciado el Tribunal Constitucional. Es que nos vamos a una pena de 15 años, igual que el homicidio. O sea, que todas las plataformas antidesahucio están metidas dentro del actual texto. ¿Qué ha pasado? Que los jueces han dado cuenta que esto es un disparate y se han ido a la figura normal y baja de los desórdenes públicos o atentados a agentes de la autoridad, etcétera, etcétera. Por tanto, la reforma era inexcusable. Y además es que nos lo ha dicho el Tribunal de Schleswig-Holstein, en los tribunales belgas, los escoceses, los franceses, los alemanes, los italianos. Han dicho, mire usted, estos hechos por los que usted me pide que se lo entregue no encajan en ningún modelo de sedición. Ahora, segunda parte, se ha hecho para, si ahora bajamos a 6 años y le damos un nuevo contenido al delito de desórdenes públicos graves, pues bueno, se puede valorar, pero es que la orden de detención europea tiene 32 delitos que son de obligado cumplimiento. Mire usted, si coges el catálogo, España pide por este delito, está dentro del catálogo, entonces hay que entregarlo inmediatamente. Schleswig-Holstein hizo una aportación, dijo, mire usted, por sedición y por rebelión, que se lo pidieron entonces, no se lo voy a entregar. Ahora, si usted quiere por malversación, ya lo tiene. Y el gobierno español no quiso, vamos, los jueces españoles no quisieron, pero se lo dijo. Podía estar ya condenado por malversación. Y ya entramos en una pregunta muy interesante. Es que, claro, uno se ha estudiado tantos códigos, tiene muchos años, pues había lo que llamamos la malversación propia, que era meter la mano en la caja, lo que llamaban el funcionario infiel, en épocas de Larra, y después la malversación impropia, que era destinar partidas presupuestarias a fines distintos de los que estaban previstos. Esta segunda modalidad es muy peligrosa, porque, claro, entras en un debate político. Por ejemplo, emplear fondos para traer profesores extranjeros para que den charlas sobre independentismo o referéndum, ¿es malversación? Yo lo dudo mucho. Se modificó en el 2015 para que, como se había escapado Artur Mas, porque Artur Mas no lo pudieron condenar por malversación. Pero no se había escapado de España, se había escapado de la ley. De la malversación. Tuvieron que llevarlo al Tribunal de Cuentas. En definitiva, ahora lo han llevado a los delitos prácticamente contra el patrimonio. Es decir, que exige ánimo de lucro. Y, por tanto, vamos a ver cómo se interpreta, si es que se modifica. Pero porque si fuese así, no se podría perseguir por malversación a los que permitieron en el Ministerio del Interior, en el anterior gobierno, perseguir a rivales políticos gastando dinero en la llamada policía patriótica, porque no sería para ellos mismos, sería para otros, pero se entiende que eso es malversación, tanto que ha llevado a uno de los mayores casos de escándalo de la justicia española, de la política española, que es en el que está inmerso la policía patriótica, un exministro del Interior y alguno de sus secretarios de Estado. Hombre, con la jurisprudencia actual sería malversación, con lo que se desprende de la sentencia del proceso. Bueno, pues aquí lo dejamos, ya que es tan futbolero. ¿Mañana qué pasa con Marruecos? Penaltis. A penaltis. Ay, qué sufrimiento. A penaltis. No es necesario tanto dolor. Yo ¿no? creo que tampoco, pero bueno, si vamos a penaltis, que nos pase como Croacia hoy. Ah, es verdad. José Antonio Martín Pallín, que ha sido un placer, como siempre, tenerla aquí y conversar con usted en la noche en 24 Igualmente, horas. Vale, muy buenas noites. Buenas noites. Vale. Y sentidiño. Eso siempre, o casi siempre. Bueno, hasta aquí el tiempo para la entrevista. Y como han visto con el magistrado emérito del Supremo, José Antonio Martín Pallín, enseguida comenzamos a analizar ya la actualidad de este lunes 5 de diciembre.